¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Con el gusto de saludarles. Hoy tengo aquí con nosotras, con nosotros, a don Humberto Vargas Pizango, mejor conocido como El Lobo. Estamos en un enlace hasta el Perú, después de que ha sido presentado el libro Aullar las Sombras, una novela de Charlie Becerra, pero cuyo protagonista es usted, don Humberto. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Es un gusto, Luis Carlos. Estoy feliz y contento de poder comunicarme con México, que es un país que me ha acogido espectacularmente el año 1986. Recordar esos hechos ahí, estoy listo para cualquier pregunta y te agradezco mucho por la invitación. Pues antes que nada, don Humberto, platíquenos por qué se decide a escribir un libro, a narrar su historia, una historia que muchos pues se llevan a la tumba, no comparten sus secretos. ¿Por qué usted sí lo hace y lo hace a través de un escritor joven, exitoso como Charlie Becerra? Ya. Para empezar, yo cuando estaba preso en Estados Unidos a los 6 meses, yo caminaba por una yarda que había en una prisión de Memphis, Tennessee, me acuerdo. Ahí, cuando tú llegas, todos los presos se van y te reciben. Y yo muchos de ellos les conocía ya de la calle, del cartel, ya en ese negocio, porque había como el 10% de colombianos en esa prisión y solo había dos peruanos nada más. Y el resto eran negros americanos y por ahí blancos americanos. Era una prisión básicamente de raza negra en Memphis. Entonces ahí caminamos por la yarda y cada uno va contando su historia. Sí, eso es lo normal que hace. Y al que llega el preso de primera vez ahí y le recoge, se acerca uno caminando y de dónde eres, se van presentando, ¿no? Entonces yo me pasé como 4 meses caminando porque al principio, para salir después de ya haber sido sentenciado, entonces ahí un interno, Zúñiga, me acuerdo, me dijo, oye, tienes tantas historias que podrías contarlo. Me dice, aquí hay en educación computadoras. Y eso me llamó la atención, eso, y empecé a ir todas las tardes, en la mañana trabajaba y en la tarde me iba y escribía parte de mi niñez, cómo ingresé a esto, y así, ya, iba hasta yo escribir en todos esos años que estuve ahí, mis memorias. Y ahí llegando a Perú ya extraditado la primera vez, porque a mí me extraditaron 2 veces. La primera de Estados Unidos por un tratado bilateral, me fui a Perú y ahí en Perú llevé mis maletas, todo lo guardé en una ciudad fuera de Lima que es Iquitos. Ahí lo puse y a mi mamá le dije que guardara esa maleta, que cuando yo saliera en libertad podía estar con él. Efectivamente, cuando salí en libertad, yo agarré y le mostré a mi mamá, le dije, mira, ve, acá yo he escrito mi vida y le voy a tener, quiero que me lo guardes como un tesoro. Le dije, hasta ese momento que había yo escrito hasta la salida de Estados Unidos. Entonces me volví a enredar nuevamente a Colombia. Regresé a ver a mi organización que ya todos estaban muertos porque había terminado esa pasión con Pablo Escobar y todo eso. Entonces ahí me lo volvieron a coger el año 98. Me volvieron a coger. Entonces, cuando me cogieron, salí en todos los periódicos, los diarios, y mi mamá se asustó porque la prensa de Perú fue a buscarle a mi familia. Y mi mamá agarró y quemó todito mis escritos, todos los quemó. Porque ella le habrá leído, dijo acá mi hijo, pues eso le pueden perjudicar más. Entonces ahí yo, pasado unos años, ya salí en libertad, después del 2002, empecé con un periodista amigo de acá en Iquitos, en mi tierra, aquí en Perú. Empecé a contarle mi historia, él escribía. A los 4 o 6 meses le agarró un derrame cerebral y él al poco tiempo murió. Se quedó la historia en su computadora y no volví hasta el año 2018, que yo empiezo nuevamente a escribir ya con intenciones de hacer un libro. Ahí en Pimia lo pasé escribiendo, ¿ya? Y lo
De ahí una vez que pasó la pandemia, más o menos 2021 ya, a principio, empecé a buscar quién lo podría publicar. Y ahí es donde que mi abogado me presentó a Charlie y ahí comenzó una historia extraordinaria que tú ya más o menos sabes lo que ha pasado con esa parte. Excelente, don Así fue Humberto. que, Cayó en muy buenas manos con Charlie Becerra. sí, nosotros hicimos un clic inmediato cuando él salió en pantalla, así como te salimos en pantalla en estos momentos, en un primer Zoom, le vi un muchacho joven y yo pensaba que los escritores eran de edad, o sea, que tenían experiencia. Entonces yo le vi a él y me empezó, de hecho, dos, tres preguntas. Lo primero que me preguntó Charlie fue si sigo operando, si sigo traficando. Le dije que no. Y si había terminado mis problemas que tenía con la justicia. Mi abogado le explicó y de ahí comenzó la historia con Charlie, que hasta ahora somos grandes amigos y yo lo quiero mucho a Charlie. Oiga, don Humberto, ¿y cómo empieza en todo esto? Le voy a hacer varias preguntas al mismo tiempo para que usted se pueda expresar. ¿Cómo empieza en todo Claro. esto? La palabra narcotraficante es muy fuerte. ¿A usted hubo algún momento en que le molestó? ¿Hoy le molesta la palabra narcotraficante? ¿Y cómo fue creciendo y con qué organizaciones se relacionó? Ya. Al principio, mi papá estaba en este negocio. Cuando yo tenía 9 años, 8 años, mi papá ya estaba trabajando. Le estoy hablando de los años 60, casi a los finales del 60, 65, 66, 67. Y yo miraba a mi padre que hacía algo que no, como escondido. Uno siempre para vigilando al papá. Entonces, en una de esas, yo siempre le acompañaba a mi abuela a misa a 2 cuadras de mi casa, pasaba por un barrio donde vendían droga y se sentía el olor, un olor característico que es de la pasta básica de cocaína. Entonces yo siempre olía ese olor, pero sabía que vendían droga y pasaba. Entonces, al pasar los meses, un día le seguí a mi papá que iba por el callejón de mi casa a la medianoche, que entraban con unas personas. Entonces me escabullé y miré que ellos estaban en una mesa cogiendo un polvo así medio marrón y le ponían en una cuchara y con una vela lo quemaban ahí. Y tú sabes que esa hora de la madrugada, 12, 1 de la mañana, a las 2, el aire en las casas entra y el aire pasó y vino por la parte que yo estaba y olí el mismo olor que olía en ese hueco que vendían droga. Ahí me di cuenta que mi papá ya estaba metido en droga. Entonces yo, con el pasar del tiempo, le he ido robando por, por pequeñas cantidades y me iba y lo vendía en ese hueco a un tipo ahí, rateraje, un personaje ahí que vendía droga. Y así comencé yo vendiendo a él primero y de ahí en mi barrio empecé a vender las papeletas. Porque a los 2 años de eso, mi papá cae preso. Yo ya tenía 14, 15 años. Entonces ahí mi papá cuando entra a la cárcel se encuentra con las personas que yo les vendía droga en ese tiempo sin que él sepa. Y ahí se dio cuenta que yo ya estaba metido. Cuando fui a la cárcel me confrontó y ahí yo les conté todo lo que había pasado. Yo ya tenía 15 años y mi papá tenía una organización ahí en el pueblo. Entonces yo fui a visitarle a ellos y empecé a trabajar con ellos. Así comienza mi vida de viajar a Colombia, Perú y Brasil, que es la triple frontera, donde que en esos años comenzó el auge del narcotráfico entre Perú y Colombia y Brasil. Entonces, eso es uno. Cuando era muchacho, a la droga nosotros le decíamos pichicata y nosotros nos decían pichicatero, ¿ya? Y de ahí ya narcotraficantes. A mí desde muchacho siempre la gente me decía pichicatero tu padre, pichicatero tú. A mis amigos no les dejaban andar conmigo por sus papás porque yo era pichicatero juntos con mi papá, pues. Entonces, pero ahí me he ido yo como acostumbrándome a no molestarme, como decían, pichicatero, narcotraficante, y no me molestaba. Por eso es que ahora cuando yo me dicen narcotraficante, igual, pero yo tengo otra forma de contestar, que es ya la enseñanza que va a tener esta novela.
Don Humberto, ¿y cómo se relaciona en Colombia con Pablo Escobar y en México con Miguel Ángel Félix Gallardo? Ya. Primero con Pablo Escobar. El año 82 yo ya llevaba 500.000 kilos. Ya. Tenía 22 años más o menos. Ya llevaba a la frontera, pero no era solamente mío. Nosotros recolectábamos en Iquitos, gente que venía trayendo su droga, traía 200, 100. Juntábamos dos deslizadores, me recuerdo, y íbamos allá llevando. Y muchas veces ahí no había quien compre cantidades grandes. O sea, compraban 100, 200, nos demorábamos unos 20 días, a veces hasta un mes para vender esa cantidad de droga ahí. Porque el cartel de Medellín tenía dos brazos ahí. Uno era Bayito Porro y era Pacho Barbosa. Dos. Entonces ellos no se abastecían porque traen la plata y nos quedaban. Hasta que el cartel, el año 82, puso a Gildardo Rendón ahí, que más o menos en la jerarquía era Pablo Escobar, Gustavo Gaviria y venía Gildardo Rendón. Él llegó a Leticia y tomó, salieron Evalisto y Pacho y quedó él. Yo justo cuando ellos llegan allá, yo tenía 3.000 kilos en una parte del Perú, en la frontera. Entonces ellos me compraron eso y preguntaron quién era yo, de muchacho nomás tenía. Entonces dijeron, este es el hombre. Y me captaron, me dijeron que trabajaba para ellos y me dieron $5 millones ese mismo rato para ir a comprar droga. Entonces, yo ya cuando conozco el cartel, yo ya sacaba droga en avión, yo ya tenía avionetas. Entonces, prácticamente me compró todo eso y lo utilizamos para sacar droga. Y en el Perú, en el sitio que sacamos, ahora le llaman el BRAE, ¿ya? Es en el centro de Perú, ¿ya? No era en Tingo María, que usualmente se movía. Entonces ahí yo comencé sacando droga de ahí, cantidades. Íbamos a veces hasta 8 aviones diarios a sacar. De ahí me pasé a la otra zona y así recorrí toda la zona que es del narcotráfico trabajando para el cartel. Así es que me introduje con el cartel de Medellín. Y de ahí, el año 86, cuando ya me empezaron a perseguir acá en Perú, el cartel me sacó de Perú y me llevó a México. Ahí es donde que yo llego a México y sucede esto que te digo, pues que llevaba, me recibieron en camionetas, todo. En ese tiempo, Amado Carrillo, eso no son, el único que sonaba era, me acuerdo, era Caro Quintero. Él era, y estaba justo el año que me voy, estaba preso en Puerto Rico, no ni siquiera por ahí, por Costa Rica, En un Costa sitio, Rica, sí. en Costa Rica estaba preso él, pero su conexión de él era Félix Gallardo, que no era conocido, ojo, estoy hablando del año 86, ellos solo tenían marihuana y todas esas cosas que tenían. Pero este brazo que te digo, de Pablo, Gustavo, la Yuca, que es Girardo Rendón, y otro traficante que es Salomón Camacho, que fue uno de los más duros en Colombia, después de Pablo, ellos me enviaron allá a México. El año 86, yo ahí me encontré con ellos, después de estar yo vivía en Guadalajara, me acuerdo, a ver, me pusieron una casa en la colonia Orión, La Calma, una casota me pusieron ahí cuando yo llegué, porque yo llevé a mi familia, llevé a mi esposa y mi hijita, ese tiempo tenía una hija nada más. Y ahí estuve, cuando llegué ahí, me pusieron ahí y todas las semanas el cartel, de ahí ellos, antes de llevarme a Cancún, ellos me daban de 6 a 10 mil dólares semanal para yo, mis gastos ahí. Entonces de ahí ya me pasaron a Cancún. En Cancún yo me recuerdo que solo había un hotel, el Hyatt y el Flamingo, dos hoteles ahí bien fuertes, después no había nada, eran hotelitos así, ¿no? Entonces, cuando llegamos ahí estuve 3 meses, ahí comenzamos nosotros. Por Tulum hay unas ruinas, por Tulum, o sea, esa parte de Cozumel al frente, más o menos por esa parte, ahí había unas pistas clandestinas. Entonces, ahí yo fui con, ahí fui con
unos, unos trabajadores de ellos a verificar y decir, porque yo tenía mucha experiencia en despachar y recibir vuelos en el Perú. Eso ha sido uno de los motivos que a mí me mandan para allá, el año 96. Además, los pilotos que iban a ir, ellos confiaban en mí. Yo les decía, está lloviendo, no venga, o si está lloviendo, venga, porque yo sabía los otros que iban a Perú por todo ese tiempo que estaba por años, sabían que no había policía, sabían que tenía, y si había policía les hacía regresar. Ujú. No, algunos amigos míos que trabajaban con diferentes organizaciones, por el dinero, si perdían el vuelo, perdían la oportunidad de ganar dinero, les hacían meter y por eso les cogían, les mataban. Por esa es la razón que ellos venían y llegaban a... Y la ruta que tomaban ellos era simple, salían de Colombia, de Montería, se van a Pacífico y de ahí entraban al Atlántico ya por la parte de Guatemala, se metían a México. No venían por el Atlántico, porque ahí había los radares americanos que los podían coger. O sea, y venían bajito, porque ellos cuando llegaban, ese avión, si tú le sacabas y le probabas, era salado el avión porque las olas del mar lo, lo chocaban de muchas veces porque venían bajito para que no les coja el radar. Eran pilotos suicidas en ese tiempo, esa gente. Y gracias a Dios nunca ha sucedido un accidente en el tiempo que yo estuve trabajando con ellos. Oiga, don Humberto, ¿se arrepiente usted después de todo esto? Platíquenos cómo fue a dar a la cárcel, cómo la pasó y si hoy en día se arrepiente. O lo vivido es lo vivido. Mira, después de ahí de México, como yo estaba haciendo eso exitosamente, ese trabajo de recoger, de recibir la droga, se cae una organización del cartel en Miami, se cae, como 60 coge. Entonces quedó esa organización sin una persona de confianza, todos presos y algunos que se habían escapado, ¿no? Entonces el cartel me dice, como había facilidad para entrar a México, por ahí, de México a Estados Unidos, por ahí, yo dije, como estaba con mi familia, dije, más o menos en octubre, acá para noviembre, ya tenía que ir yo a Estados Unidos por el hueco, pues. Entonces, yo le digo a mi señora, ¿por qué no vas a probar si te dan visa acá? Porque nosotros vivíamos en esa colonia que cada que pasábamos íbamos a Puerto Vallarta un carro importado que me dieron para yo movilizarme, veíamos unas colotas grandes. Ahí es cuando mi señor se fue y le dieron visa por 3 meses y había llevado mi pasaporte y nos dieron para una entrada nada más, tan, a los tres, a mi hija, a mi esposa y a mí. Y por eso es que yo voy a entrar a Miami. Entro a Miami y empiezo yo a ver qué ha pasado con la organización, busco abogados para saber quiénes estaban colaborando, quiénes no. Todo ese trabajo yo lo hice hasta diciembre, ¿ya? Ahora, había sobrado plata pues, en algunas casas, droga en otras casas. Yo me encargué de sacar las cosas, trasladarlos a otro lado. Todo ese trabajo terminé yo el año 86, o sea, finalizado diciembre, yo con eso. Entonces me dijeron, bueno, ya tú ya vas a regresar ya a Miami con tu familia. Yo ya busqué otra forma, me fui a Perú y ahí me dieron la visa por 10 años a mi esposa, a mí y a mi hija. Entonces, ya el 87 fui ahí ya a pernoctar, a ver cómo funcionaba todo eso. Como ya había tenido la experiencia de recoger cosas, y ahí cuando estábamos, uno de la DEA se introdujo en la organización mía y ahí es donde quedé chato, ¿me entiendes? Un mismo peruano me entrega ahí en la DEA, para la DEA, y caigo preso. Así fue que caí preso en Estados Unidos el año, después de 2 años, el año 88 ya. Y ahí quedé preso. ¿Aló? No te... ¿A qué prisión fue a dar? Primero el MCC Miami. De ahí me sentenciaron, ahí te sentencian rápido, yo me declaré culpable, no me encontraron con drogas, sino por conspiración nada más. ¿Ya?
porque había otras personas que les han encontrado con toda la droga. A mí me dieron por conspiración, el abogado nos cobró $1 millón para que nos saque, para que nos vea el caso. ¿No? Ahí cobran caro por droga, no es peor que una organización. Entonces, ahí, una vez que me sentenciaron, me empezaron a mover. Ahí es como un castigo. Te meten 9 meses en un sitio, 8, para que llegues tú de ahí, de Miami, a Memphis, que el juez había dicho que yo tenía que cumplir mi sentencia en Memphis, me demoraron casi 2 años para llegar. Me movían a Tallahassee, a la penitenciaria de Atlanta, de la penitenciaria de Atlanta me llevaron al Reno, Oklahoma, de ahí Ashland, Kentucky, de ahí así me llevó casi hasta la frontera con Canadá, al final terminé en México. Durante esos 6 prisiones, en cada uno he hecho 1 año, medio año, y así, en Memphis es lo que yo ya hice más el resto de tiempo que hasta que me extraditaran a Perú. Y lo llevaron a Colombia también, allá también estuvo preso. No, ya, de Colombia ya fue cuando yo salí en libertad el año 97, 98, y a 97 me fui a Colombia a ver a mis anteriores amigos que habían sobrado porque todos estaban muertos, o sea, después entonces ahí cuando estoy, yo tuve un caso cuando estaba preso ya desde el año 88, el año 89 cogieron una organización en Perú, unos barcos, 200 kilos, y yo tenía un revólver de mi propiedad, ya, lo dejé en la casa de mi padre cuando iba a estar a Estados Unidos a viajar cuando me cogieron preso. Ese revólver fue a parar en la casa de un narcotraficante en su caja fuerte. Y por eso me incriminan el año 89, en un caso en Perú. A raíz de eso me extraditan todo. Entonces, ahí es donde que comienza un calvario, porque no podían sentenciarme porque yo estaba preso y me acusaban ahí por ser seguridad de esa organización. Entonces, no había, porque como estaba preso, podía estar siendo seguridad de una organización de que encontraron más de 400 kilos. Entonces los jueces llegaban a esa conclusión y me absorbían. Pero en la Suprema bajaba de nuevo oficio oral. Entonces, en una de esas, yo estaba en Colombia y sucedió eso. Y me cogieron en Colombia. Y como estaba legal con mi propia documentación, no, Colombia era un país que respeta todas esas cosas. Y no me dejaron traer. El tiempo ya de Fujimori y Montesinos, que ya dominaban el Perú. Entonces me quedé preso 14 meses, casi año y medio. Ahí estaba con Popeye, el guardaespaldas de Pablo, que nos encontramos antes de caer preso en las oficinas, porque yo paraba en las oficinas esas. Y ahí con Popeye, unos 16 meses, yo le dejé a Popeye ahí. Popeye andaba conmigo ahí en la prisión pero, en Colombia. Dime, extraditaron a Perú y en Perú en 3 prisiones más. Las prisiones más terribles, Castro, Lurigancho, Sarita Colonia y San Jorge. Ahí completé a 10 instituciones en todo, hasta el 2002 que terminó todo mi calvario, de Luis Carlos. Oiga, y Ahora, sí, del arrepentimiento, si se del arrepiente o no se arrepentimiento le quiero arrepiente. comentar. Mira, si bien es cierto, yo desde muy joven me metí en este mundo de narcotráfico, siguiendo los pasos de mi padre. Con el tiempo, cuando yo estaba en Estados Unidos, ahí empecé yo la reflexión, porque ahí yo llevaba cursos psicológicos, cursos que te iban enseñando qué tenías que hacer cuando sales, porque yo no tenía ninguna profesión, no tengo hasta ahora ninguna profesión. Entonces, ahí yo me iba tomando conciencia de los valores que uno tiene. Ahí tomé conciencia que la libertad no tiene precio. Yo ya tenía más de 40 años, ya, ¿entiendes? Entonces, ¿qué podía hacer? Nada más, siempre mi madre me decía, hijo, no, esto no es, esto solo tiene 2 caminos, la cárcel o la muerte. Y muchas cosas me decía, pero yo no entendía de joven, no lo hacía caso. Entonces, cuando yo salgo de ahí, me llevan a una cárcel peruana, ahí es donde que yo todo lo aprendido en la parte esta de reconocer los errores, de todo eso, es que con el director del penal en San Jorge, en Perú, hago un proyecto
que se llama Proyección del Interno a la Juventud. Entonces, ese programa a mí me ayudó para poder salir en Semi Libertad de Perú. ¿Por qué? Porque yo hacía todo lo que había aprendido de expresidiarios que nos enseñaban nos metían unos cursos de crecimiento y desarrollo personal, cómo actúan ya ellos de post-prisión. Yo los empecé a dar a alumnos del cuarto y quinto grado de secundaria. Se iban 200 alumnos al penal y yo preparé por delito como a 6 compañeros míos ahí en la prisión. El mío era narcotráfico, el otro violación, el otro robo agravado, el otro estafa. A ellos les preparé en testimonios de 15 minutos y les dábamos a los alumnos y después les hacíamos un paseo por la parte más mala del penal para que ellos vean de que ahí iban a parar si cometían esos errores que nosotros y delitos que nosotros hemos cometido. Un año funcionó, estaba funcionando correctamente. De un momento a otro el gobierno dijo que ya no había eso. Cerraron, pero justo ya se dio el caso que yo estaba saliendo en libertad. Aún así, yo cuando estaba en libertad, nuevamente, yo me iba y daba charlas a los jóvenes. De algún colegio, tenía algún profesor amigo mío, me llevaba y me decía, diles, dale esa charla. Yo iba y hasta ahora sigo asistiendo a los que me llaman de algunos institutos, voy, cuento mi testimonio, les explico muchas cosas. Y eso es lo que yo he estado haciendo. Y tanto que mi mamá me decía, hijo, y mi mamá sabía, pues porque yo le comentaba a ella qué es lo que estoy haciendo, tienes que hacer eso, para que te reivindiques con esa gente, para que no haya más Lobos Vargas acá en este mundo. Siempre me decía mi mamá eso. Entonces eso me incentiva y así yo entendí, comprendí que la libertad no tiene precio. La libertad, el dinero fácil, que mucha gente ve que el dinero fácil del narcotráfico no es tan fácil como piensa, porque tienes que pasar dejando tu familia, tienes que pasar dejando, tú no puedes inclusive ni gastar la plata que tienes. ¿Por, ¿Por qué? Porque no puedes salir pero no puedes salir en un centro comercial mostrándote, porque la policía o los secuestradores secuestraron a una de mis hermanas, pensando, mucho, tú sabes que a las personas que tienen dinero los secuestran. Y mis hermanos no estaban metidos en esto, ¿ya? Solamente yo al final, mi papá ya se había hecho legal, yo nomás estaba. Entonces tuve que pagar rescates para que les suelten a mis hermanos, a uno de mis hermanos que secuestraron. Entonces, todas esas cosas, como yo ahora no puedo, yo siempre que le encuentro a una persona, siempre estoy sonriendo, a pesar que me ha pasado todas esas cosas, porque yo me preparé en las cárceles de Estados Unidos a que uno no puede vivir ya del pasado, tiene que ver. Entonces, en ese camino encontré un camino que es el mensaje a tus jóvenes, que no entren a este mundo. Ese es el mundo más terrible que puede existir en el mundo, en la vida. En realidad eso fue que me inculcó a que yo escribiera esta historia. Y la historia está bien clara. La novela dice todas las cosas que he hecho, pero también el mensaje está ahí para que mucha gente no se meta, hasta los padres, porque yo comencé de los 12 años, ¿ya? Y entonces imagínate, desde los 12 años metido en este mundo, por eso, ¿ya? Yo les digo a los muchachos que no se metan a esto, Luis Carlos. Humberto Vargas Pizango. Bueno, qué historia, la verdad, y todo lo que nos falta por leer en Aullar las sombras. Platíquenos ya Y por te doy último una, para cerrar, ¿por qué le dicen el sí. lobo y por qué se llama el libro Aullar las sombras? Ya. Cuando estás en ese mundo de la delincuencia, siempre utilizas un nombre falso o una chapa, área, un apodo. Y yo he pasado por un apodo que era Fender, en honor a una guitarra bajo, porque yo tenía un grupo musical grande acá. Entonces, de ahí me pasé al lobo. Y o sea, a mi organización, yo les ponía nombres de animales. Yo me puse lobo. Eso quedó. Ellos lo iban cambiando, pero ¿por qué el nombre de la historia?
Charlie, en lo que yo le contaba, Charlie se dio cuenta de que yo no era un tipo que salía a exhibirme en los lugares, en las fiestas. Tenía uno que otro que aparecía, ¿no? Pero la mayoría de traficantes tienen eso, salir a estar entre medio de la gente, o sea, eso es el error que muchas veces comete y por eso les cogen presos. Yo no. Es más, había tiempo que no, gente que no conocía ni siquiera cómo era mi rostro, fotos no había. Por los periódicos salía mi nombre, pero no había fotos, ¿ya? Entonces, por eso él cogió y dio, mira, le dicen el lobo, aullar en la sombra, porque yo andaba en las sombras efectivamente para poder escudarme de la policía y de cualquier otro. Y para terminar, como usted dice, ahorita ya puede comprarle ya los libros en busca, ya está el link, te voy a mandar el link porque ya puedes obtener el libro, porque terminó la feria ya y ahora Revuelta le ha puesto en esa aplicación que utilizan para poder comprarlo más fácilmente en varios países, ¿ya? Y también agradecerte, Luis Carlos, por la deferencia de tenerme. Y cuando le leas el libro, te va a encantar el libro porque hay una gran enseñanza de todo lo que uno va pasando, ¿ya? Es de narcotráfico, sí, pero tiene también otro matiz, que es familiar, porque la familia va a ver cómo yo me he desenvuelto, cosas que no tienen que hacer la familia, los padres, los amigos, ¿ya? Inclusive hay mucha corrupción política, ¿ya? Yo he colaborado con varios partidos acá financiando para sus, Campañas. para sus campañas y todo eso. Entonces, ahí es rico en esa historia que uno puede sacar muchas enseñanzas de esa novela, Luis Carlos. Pues don Humberto nos deja con la boca abierta y con ganas de leer Aullar las sombras y me da mucho gusto haberle conocido, al menos por esta plataforma. Ya habrá alguna oportunidad de encontrarnos y bueno, de seguir platicando acerca de estos interesantes temas y de su historia, que su historia seguramente quedó alguna partecita por ahí que más adelante nos va a platicar. Muchas gracias, don Humberto. Sí, hay mucho. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todo México, que en cualquier momento Charlie Becerra y yo estaremos por ahí, en Culiacán, donde fui yo conozco Culiacán también. Oiga, y aprovechando, pues ya ve la noticia de moda acá en México, la caída de un señor que le dicen el Mayo Zambada. ¿Lo llegó a conocer o llegó a escucharlo en sus tiempos que estuvo usted en activo? Ya, en el tiempo que estaba ahí, yo te dije, yo he tratado con varios narcotraficantes, pero en ese tiempo, en la 86, ya le dije, los que eran conocidos era Caro Quintero, después el Señor de los Cielos que estaba también, y después unas familias de la frontera, por allá, Arellano Félix. muchos que y los familiares de Félix Gallardo que tienen también, que son gallardos también, esos eran los capos. Me preguntan a mí del Chapo. El Chapo todo existió después de 10, 15 años después que han salido ellos, ¿no? Entonces, cada uno de esos tiene su tiempo y su momento que han tenido y ahora ya son famosos porque ahora ya pues ustedes tienen en México la narcoliteratura avanzadísima. Colombia, Perú recién, este libro va a abrir los ojos para que algún compañero ex traficante como yo también quiera contar su historia. Que me llame y me decir, cuenta tu historia para que la gente sepa muchas cosas. Por eso no temo nada. Siempre estoy contando mi vida, qué ha pasado. Yo no estoy andando en la casa de nadie, porque cuento mi historia. Gente que ya muerto de mi promoción, unos que están fallecidos. Entonces, esto es una enseñanza para ellos, que también se anime a contar. Y vas a ver que puede la narcoliteratura acá en el Perú también funcionar como está funcionando usted, que es un gran aprendizaje para usted. Cuídese mucho, don Humberto. Un abrazo desde México. Ya, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hubo un lobo que dominó la selva peruana, Humberto Vargas Pizango,
alias El Lobo Vargas. Aullar las sombras, pronto en librerías.